Og, rey de Basán, fue el último de los descendientes de los gigantes refaítas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Bienvenidos a nuestro estudio de Deuteronomio. El día de hoy nos encontramos en el episodio número 7, el cual he titulado Tierra de Gigantes, Israel derrota a Sejón y a Og. En este episodio desarrollaremos los capítulos 2 y 3 del libro de Deuteronomio, en el cual veremos que Moisés empieza a hablarnos acerca de que tras 38 años de haber vagado en el desierto, la primera generación de Israel que salió de Egipto ha muerto. Y es hora de que la segunda generación de Israel entre a poseer la tierra prometida. Y como todo en la vida, vamos a leer en estos capítulos que las promesas de Yahweh requieren de la contraparte del ser humano. Es así que Israel necesita conquistar, necesita entrar en batalla para poseer aquello que Yahweh les ha entregado en su mano. Entonces, comencemos. Sabemos que Yahweh, como creador de cielos y tierra, Él es el poseedor, Él es el propietario, Él es el dueño de cielos y tierra. El Salmo 24, 1 al 2 nos dice, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre las corrientes. Siendo que la tierra es suya y que le pertenece, Él, algo que debemos entender también es que Él la entrega a quien quiere. Y en Levítico 25, 23 leemos que Yahweh le había mandado a Israel que la tierra no debía ser vendida a perpetuidad, porque la tierra es de Yahweh y los hombres únicamente forasteros. En el capítulo número 2 de Deuteronomio, en sus primeros versículos, vamos a entender que dado que Yahweh es el propietario de la tierra y Él gobierna sobre las naciones, Él entrega a cada pueblo disposiciones de tierra para que éstos puedan habitarlo. Es así que tras 38 años de Israel haber estado vagado en el desierto, Yahweh ya ha entregado heredad a los hijos de Esaú, el gemelo de Jacob, el otro hijo de Isaac y nieto de Abraham, y ha entrado a poseer la tierra de Seir, que Yahweh le había entregado en heredad. Así también vamos a leer acerca de Moab, los hijos de Lot. A estos también Yahweh les había entregado la tierra de Ar por heredad. Así también vamos a encontrar que Amón, el otro hijo de Lot, entra a poseer su heredad. Incluso se nos va a mencionar que los caftoreos salidos de Caftor, esto es que los filisteos salidos de Creta, de Grecia, entraron y habitaron la tierra de Gaza. Y para que estos pueblos puedan entrar a habitar en estas tierras, vamos a leer en los primeros versículos que Yahweh tuvo que desposeer y destruir a los gigantes refaítas que se encontraban habitando en estos lugares. Y lo hizo por medio de batallas que estos pueblos fueron llamados a emprender en contra de los gigantes. Es así que leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 3:11, y se nos habla acerca del lecho de Og, el último refaíta que va a entrar a destruir la nación de Israel, y se nos dice que su cama era de hierro y que medía 4 metros de largo y 2 metros de ancho, dándonos como mínima estatura de este hombre 3.5 metros de altura. También en Deuteronomio 3:13 nosotros encontramos que se denomina aquella tierra que pasan a heredar Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, tierra de gigantes. Y
En estos dos capítulos, el capítulo 2 y 3, vamos a ver un tremendo contraste entre el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3, porque en el capítulo 1 vemos que una generación en incredulidad y rebelión contra Yahweh es condenada a vagar en el desierto, en tanto que la segunda generación de Israel entra a poseer la tierra, porque el tiempo había llegado, porque Yahweh les daba la tierra en heredad y el terror y el temor del pueblo estaba en las naciones. En la primera sección, que va del versículo 1 al 24 del capítulo 2, nosotros vamos a leer algo bastante interesante. Moisés nos va a introducir al tema de la tierra de gigantes, primeramente hablándonos de que existen precedentes de que Yahweh había entregado esta tierra de gigantes ya a otras naciones. Y es ahí donde se nos va a hablar acerca de los descendientes de Abraham, como es Esaú, y también de los descendientes del sobrino de Abraham, que es Lot. Y como habíamos dicho, incluso se nos va a hablar acerca de los filisteos que habían salido de Creta. Es importante considerar que en estos versículos hay dos puntos geográficos que van a aparecer aquí en la pantalla y que son muy importantes mientras nosotros vamos a hacer este estudio, que podamos comprenderlos. Y son estos puntos geográficos: el torrente de Sered y el torrente de Arnón. El torrente de Sered es el lugar donde Yahweh va a ordenar a Israel que tras 38 años de haber vagado en el desierto, era tiempo de entrar a poseer la tierra. Así que tenían que cruzarlo e ir a poseer su heredad. Este lugar se encuentra ubicado entre el norte de la tierra de Edom y el sur de la tierra de Moab. Y el torrente de Arnón es donde Yahweh va a ordenar a Israel cruzar este torrente para ir a derrotar a Sejón, el rey de Hesbón, el amorreo. Y está ubicado al norte de Moab y al sur del territorio de este rey amorreo, que es Sejón. Así que comencemos con los primeros versículos de este capítulo número 2. Y del versículo 1 al versículo 7, Moisés nos va a hablar acerca de estos 38 años que han vagado en el desierto, dando innumerables vueltas a la serranía de Seir. Hasta que Yahweh les dice en el versículo 2, hasta que Yahweh les dijo: basta de dar vueltas a esta serranía. Ha llegado el momento de que emprendan su viaje hacia el norte, de que suban a poseer la tierra. Y antes de emprender este viaje, Yahweh les va a dar determinadas instrucciones a Israel. Y lo primero que le dice es: estás a punto de pasar por el territorio de los hijos de Esaú. Ellos habitan en Seir. Ellos están atemorizados. Así que, Israel, no aproveches, no tomes ventaja de esta posición. Y le dice: ¿por qué? Porque no te daré una sola huella del territorio de Esaú, porque yo he concedido el monte de Seir por heredad a los hijos de Esaú. Y le aclara además que al pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, ellos tienen que obtener toda agua y todo alimento por precio de plata. Ellos debían de pagar aquello que iban a consumir, porque Yahweh afirma: yo he bendecido toda obra de tus manos, y en estos 40 años yo te sostuve en el desierto y nada te ha faltado. Así que por precio adquirirás agua de los pozos de Esaú, y también la comida la pagarás. Y en este texto hallamos principios muy importantes. El primero es que podemos entender que Yahweh es soberano sobre las naciones. Sí, Él tiene un pacto con Israel. Israel es la nación sacerdotal con la cual Él ha entrado en pacto en Horeb.
Pero el Señor también cuida de las otras naciones. En este caso en particular, Él cuida de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el descendiente de Isaac y de Abraham. Y le pide a Israel no tomar ventaja de este temor que estaba cayendo en el corazón de los hijos de Esaú. Porque ¿cuál es la tendencia del ser humano? La tendencia del ser humano es cuando percibe temor sobre otra persona, cuando sabes que hay alguien que puede obedecerte porque te teme, el ser humano tiene esta tendencia de tomar ventaja y oprimir a aquel en cuyo corazón ha entrado temor de su persona. Pero a Yahweh no le gusta esto, así que lo deja muy en claro a Israel, que no tome ventaja de este temor que está cayendo en el corazón de los hijos de Saúl. Lo segundo que encontramos es aquello que habíamos visto en el episodio número 2, que te voy a dejar aquí, y es que en Génesis 15, cuando Yahweh convierte su promesa a Abraham en un juramento, Yahweh establece las fronteras, establece los límites para Israel, que realmente son muy extensos e Israel nunca ha llegado a poseerlos todos. Pero en este juramento que Yahweh hace y en esta descripción del territorio que Yahweh está entregando a Israel, nosotros podemos entender que en el corazón de Yahweh no estaba el crear un imperio de Israel que se extendiera por toda la tierra, sino el situar a Israel como nación de pacto en el centro de la tierra, en Jerusalén. ¿Para qué? Lo habíamos dicho y lo hemos dicho en todos estos episodios, para que Israel pueda ser un testimonio a las naciones acerca de quién es Yahweh. Pues además la verdad de la Torá, la verdad de quién es Yahweh, tenía el objetivo de iluminar a las naciones que estaban en oscuridad y hacerles conocer quién es Yahweh y qué es lo que él está buscando y esperando de aquel hombre que había creado a su imagen y semejanza en Génesis 1. También entendemos que Israel tenía que ir al centro de la tierra, al ombligo del mundo, para que el tabernáculo que Yahweh les había ordenado construir, aquel lugar donde su presencia Shekinah moraba, sea puesto en el centro de la tierra, para morada de Dios entre los hombres, para que las naciones, desde donde quiera que se encontrase, al oír acerca del nombre del Dios vivo y verdadero, ellos puedan acudir a un lugar físico en la tierra para conocer su nombre. Y el tercer principio que aquí encontramos es que Yahweh espera intercambios de comercio justos. Israel, al pasar por la tierra de sus hermanos, los descendientes de Saúl, ellos obviamente iban a hacer uso de los pozos que estaban en este lugar. Así también iban a consumir del grano, de comida que había en este lugar, por lo cual el Señor es específico en que ellos debían pagar por esto, ya que Él les había provisto de cuidado estos 40 años y además había bendecido sus vidas al desposeer a Egipto con las riquezas que ellos habían salido. Del versículo 8 al 11 nosotros vemos que Moisés va a hablarnos acerca de que así hicieron efectivamente. Ellos pasaron de largo por el camino de Esaú, no lo provocaron, no lo hostigaron, no aprovecharon esta ventaja del temor que había caído en sus corazones. Y dice que así pasando por el territorio de los hijos de Esaú, ellos llegan a la frontera de Moab y por segunda vez Yahweh va a instruir a Israel y le va a decir: no hostigues ni provoques guerra a Moab, porque no te daré ni una porción de su tierra, porque la tierra de Ar yo he dado a los hijos de Lot por heredad.
Una vez más encontramos al Señor afirmando que Él había entregado una heredad de tierra a los descendientes de Lot y esta es la tierra de Ar, de la cual no va a entregar a Israel. Del versículo 10 al 12, Moisés va a hacer una pausa y va a hacer una aclaración y va a decirnos que tanto los territorios que se entregaron a Esaú como los que se entregaron a Moab, los descendientes de Lot, eran tierras que antes estaban habitadas por los refaítas, es decir, por aquellos pueblos de altura, aquellos que llamamos gigantes, dice, a quienes los moabitas llamaron, dice, emineos. Eran pueblos grandes de alta estatura parecidos a los anaseos, dice, considerados refaítas. Y nos dice que Edom, los descendientes de Esaú, ellos llamaron a estos gigantes oreos, y a estos ellos destruyeron y desposeyeron, así como los hijos de Israel iban a entrar a hacer en la tierra que Yahweh les iba a dar por heredad. Del versículo 13 al 16 leemos que entonces cuando Israel pasa por Edom y llega a la frontera al norte de Edom y está al sur de Moab y viene esta advertencia de parte del Señor, ellos llegan a este torrente que habíamos hablado anteriormente y es el torrente de Sered. Y es el lugar donde se nos aclara que tras 38 años de Israel haber vagado en el desierto, toda la primera generación que salió de Egipto había muerto. Todos aquellos censados, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué ben Nun, todos habían perecido. Y también se nos va a hablar que este es un punto de transición, dado que ya ha perecido toda esta generación que en incredulidad se había rebelado contra Yahweh, era el momento de que Israel empiece a poseer la tierra. Por eso, este torrente de Sered es un punto determinante porque marca la transición, marca la temporada, el cierre de un ciclo para entrar en otro. Del versículo 17 al versículo 19, vamos a oír al Señor por tercera vez instruir a Israel y le dice, vas a pasar por la tierra de Ar, que es la frontera de Moab, y te vas a aproximar, le dice, a los límites de Amón, el otro hijo de Lot. Dice, no los hostigues y no los provoques. No te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues la he dado a los hijos de Lot por heredad. Y del versículo 20 al 23 vamos a leer igual esta pausa que vuelve a hacer Moisés y nos vuelve a establecer que en esta tierra también que había venido a morar Amón, los descendientes de Lot, también era tierra de gigantes. Y nos dice que allí anteriormente moraban, dice, un pueblo de grande estatura, eran estos refaítas a quienes los amonitas llamaron Zamzumitas. Y a continuación, Moisés va a citar que los caftoreos salidos de Caftor, es decir, los filisteos salidos de Creta, de Grecia, vinieron a habitar Gaza y ellos destruyeron a los aveos, otros refaítas. Así que, si no te habías puesto a considerar la soberanía de Yahweh sobre las naciones, este es un buen punto para que puedas considerarlo, que Yahweh es el Dios poseedor de cielos y tierra. La tierra le pertenece y Él la concede a quien quiere. Y Él cuida de Israel, la nación del pacto, pero también es soberano sobre las otras naciones y sobre los descendientes de Abraham. Él ha manifestado en estos capítulos que tiene su cuidado, y aún de los descendientes de Lot, quienes son producto de una horrible abominación y producto de incesto descrito en Génesis 19, pero aún de ellos, al ser familiares de Abraham. Y es así
que estos versículos nos evidencian la soberanía de Yahweh, el poseedor de cielos y tierra, que también gobierna sobre las naciones y como propietario de la tierra, Él la entrega a quien Él desea. Si estás disfrutando este video, te voy a pedir que puedas darle like, lo compartas, te suscribas y actives la campanita. La siguiente sección en estos capítulos va del capítulo 2, versículo 24 al capítulo 3, versículo 11. Y Moisés nos va a hablar acerca de la orden que Yahweh les va a dar en el torrente de Arnón, acerca de ir a entrar en batalla con Sejón, rey de Hesbón. Y tras su victoria sobre este rey, se nos va a decir que Og, rey de Basán, viene a presentar batalla a Israel. Es así que Israel va a experimentar sus dos primeras victorias. Leemos entonces, del versículo 24 al 37, se nos va a describir la victoria sobre Sejón, el rey de Hesbón. Y en el versículo 24 leemos esta orden de Yahweh, que les da en el torrente de Arnón, que habíamos dicho, y va a aparecer una vez más aquí en el mapa, estaba entre la frontera del norte de Moab y el sur de la tierra de Sejón. Y lo primero que el Señor le dice, y tenemos que prestar mucha atención a esta frase, es: yo he entregado en tu mano a Sejón, rey de Hesbón. Lo segundo que le dice a Israel es: comienza a conquistar y entra en batalla. Y estas dos palabras tienen que traernos mucha claridad a nuestras vidas para entender que Yahweh estaba entregando a Israel la tierra en heredad, pero se requería que Israel vaya a conquistar, vaya a tomar aquello que Yahweh le estaba dando en heredad por medio de batallas. Y nosotros leemos en Mateo 11:12 que Jesucristo nos dice que desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, haciendo énfasis a que se requiere de osadía para poseer aquello que Yahweh ha hablado a nuestras vidas. Y esta es una palabra que necesitamos entender, que cuando Yahweh nos entrega sus promesas, es necesario que nosotros vayamos en pos de ellas, que caminemos, que trabajemos por poseerlas. El versículo 25 nos va a decir que Yahweh, desde este día yo empiezo a infundir espanto y temor en los pueblos respecto a ti. Y le está hablando Israel, quienes al oír acerca de ti serán debilitados y desfallecerán ante tu presencia. Y ahora, este espanto de las demás naciones no es poca cosa, porque literalmente el corazón de las naciones alrededor de los cananeos va a empezar a desfallecer, dados los prodigios que Yahweh ha obrado y está obrando en medio de Israel. Nosotros leemos en el capítulo número 2 de Josué que Rahab les dice a los dos espías que habían venido a explorar Jericó que Yahweh, como creador de cielos y tierra, él entiende que les estaba entregando la tierra de Jericó en heredad a la nación de Israel, porque además ella había evidenciado que el terror, le dice, el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, porque oímos acerca de que Yahweh secó el mar rojo, pero también oímos de cómo destruyeron a los dos reyes amorreos, haciendo énfasis a estas dos grandes victorias que Yahweh había dado a Israel sobre Sejón, rey de Hesbón, y sobre Og, rey de Basán. En Josué 9 también leemos que los gabaonitas que habían engañado a Josué para entrar en pacto, cuando Josué los interroga acerca de por qué lo habían engañado, ellos le responden:
se nos informó detalladamente que Yahweh, tu Dios, ordenó a Moisés, su esclavo, que os diera esta tierra y destruyera a todos los habitantes, por lo que tuvimos temor de ustedes. Así que el terror y el temor que Yahweh había traído sobre las naciones alrededor realmente era la forma en la cual él había decidido obrar para hacer desfallecer a estas naciones antes aún de que Israel entrara en batalla con ellos. Así que dada la orden de Yahweh a Moisés de entrar en batalla para poseer la tierra, Moisés, del versículo 26 al 29, leemos que lo primero que hace es enviar embajadores que hablen pacíficamente y que le pidan a Sejón, rey de Hesbón, el pasar por su territorio y consumir agua y alimentos por el justo precio. Sin embargo, el texto nos relata que Sejón no consintió en aceptar este caminar pacífico de Israel, porque Yahweh endureció su espíritu y obstinó su corazón para entregarlo en la mano de Israel. Así que en el versículo 31 leemos que dice que Yahweh le dijo: «He aquí, entrego a Sejón y a su tierra. Comienza a conquistar la tierra». En el versículo 32 se nos dice que Sejón salió al encuentro con todo su pueblo para combatir con Israel en Haza. Y Yahweh lo entregó en la mano de Israel. Y entonces Israel lo derrotó. Se nos relata que ellos capturaron todas las ciudades de este reino y las consagraron al exterminio. Y no dejaron ningún sobreviviente, excepto el ganado y el botín lo tomaron por posesión. Es importante aclarar que cuando hablamos de la consagración al exterminio, Israel estaba cumpliendo aquello que Yahweh les había ordenado, pues 400 años atrás, cuando Yahweh estableció un pacto con Abraham, emitió un decreto que tomaría lugar 400 años más tarde, pues esta nación de los cananeos y los amorreos era un pueblo muy perverso, con prácticas paganas e incluso demoníacas, razón por la cual al entrar en pacto con Abraham, Yahweh le había instruido que 400 años sus generaciones iban a estar cautivas bajo otro pueblo. Sin embargo, a su salida, él les entregaría la tierra de Canaán por heredad, porque hasta ese momento la maldad de los amorreos no había llegado a su colmo. Pero llegado a su colmo, y tras la paciencia de Yahweh esperar el arrepentimiento de estas, él iba a cumplir con su decreto mediante Israel desposeyendo a estas naciones. En el episodio número 2 tú vas a tener una información más detallada acerca de por qué Yahweh determina el exterminio de estas naciones. Entre ellas, nosotros sabemos que entre las prácticas que tenían estos pueblos es que ellos profanaban la santidad de la vida. Ellos ofrecían sacrificios humanos, ofrecían en sacrificio a sus propios hijos en el altar a los demonios. Ellos profanaban la santidad del matrimonio y la santidad del cuerpo por medio de prácticas incestuosas, de sodomía, de incluso bestialismo. Y se nos relatan las mismas en el capítulo 18 de Levítico. Así que es a causa de la maldad de estas naciones que Yahweh ordena su exterminio, porque ellas con sus prácticas estaban contaminando la tierra, derramando sangre inocente y profanándola con inmoralidad. El versículo 36 nos dice que desde la orilla del torrente Arnón, es decir, desde Aroer hasta Galat, todas las ciudades de Sejón, rey de Hesbón, fueron entregadas a Israel. Y el versículo 37 nos aclara que solamente, dice, no nos acercamos ni tocamos el territorio de Amón, según Yahweh nos ordenó.
Y tras la primera victoria de Israel sobre Sejón, rey de Hesbón, nosotros leemos del capítulo 3 de Deuteronomio, del versículo 1 al 11, que Og, rey de Basán, entra en batalla con Israel. Ellos salen a combatir a Israel y los encuentran en Edrei. Y siendo que un gran ejército está viniendo contra Israel, Yahweh les ordena no tener miedo, porque también a Og, rey de Basán, Yahweh estaba entregándolo en la mano de Israel, como había hecho con el rey Sejón. Y en el versículo 3 nosotros leemos, Yahweh entregó en nuestra mano también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo, y lo derrotamos. No dejamos sobreviviente. Del versículo 4 al 7 se nos aclara que no hubo ciudad que Israel no conquistase, sino que tomaron 60 ciudades fortificadas, ciudades con altas murallas, puertas y barras. Estas 60 ciudades, sin contar las ciudades sin muro. Es decir, que Yahweh les había entregado absolutamente todo de estas ciudades y no dejaron ningún sobreviviente en estas ciudades, excepto el ganado y el botín. Lo tomaron en posesión. El versículo 8 nos dice que el territorio que tomó Israel de estos dos reyes, del rey de Sejón y el rey Og, van desde el torrente de Arnón hasta el monte Hermón. Este es el lugar que hoy conocemos como los Altos del Golán. Y este territorio es llamado, dice, por los sidoneos, Sirión, y por los amorreos era llamado Senir. En el versículo 11 leemos que solo quedó Og de los refaitas, y aquí es donde está el relato de que su cama era una cama de hierro que medía 4 metros de largo y 2 metros de ancho, y que es lo único que queda como memorial en la ciudad de Raba, que está bajo el dominio de Amón. En la tercera sección, que va del versículo 12 al versículo 20 del capítulo 3 de Deuteronomio, nosotros leemos que las tierras que se conquistaron de Sejón y de Og fueron dadas por heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés, porque ellos la pidieron a Moisés, quien se las concedió bajo una salvedad. Y vamos a leer de esto. El versículo 12 al 17 leemos que Moisés entrega estas tierras que habían conquistado a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Y se describe la frontera de cada una de estas tribus en estos territorios. Del versículo 18 al 20 nosotros vemos que Moisés ordena que tras establecerse en las ciudades, ellos, es decir, reedificarlas, solamente las mujeres, los niños y el ganado podía ser dejado en estas ciudades, mas todos los varones de la tribu de Rubén, de Gad y Manasés debían subir juntamente con sus hermanos a entrar en batalla hasta que las demás tribus adquieran su heredad. Entonces, solo entonces, y esta es la salvedad, estos podían volver a sus heredades cuando las demás tribus, las 9 tribus y medias, hayan entrado en posesión de su tierra. En Números 21 nosotros podemos leer más acerca del torrente de Seret, de la victoria que Yahweh le da a Israel sobre Sejón y sobre Og. En estos 2 capítulos, una y otra vez, nosotros encontramos estas frases y Yahweh lo entregó en su mano y conquista la tierra, comienza a conquistar la tierra. Y esta es debe ser una llamada de atención para nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que años más adelante en el libro de Josué se nos va a relatar. En el libro de Josué, en el capítulo 18, se nos dice que Josué reúne en Silo a toda la asamblea, convoca a todas las tribus y dice que de las 9 tribus y media, solamente 2 habían tomado su heredad, Judá y Efraín. Las otras 7 tribus no habían tomado su heredad.
Y Josué los recrimina de esta manera y les dice: ¿hasta cuándo mostraréis negligencia en poseer la tierra que Yahweh os ha dado? El hecho de que Josué llame negligencia al no poseer la heredad que Yahweh estaba entregando en su mano es algo que tiene que llamarnos la atención. ¿En qué área de nuestras vidas tenemos negligencia para no estar poseyendo aquello que Yahweh ha entregado en nuestra mano? Por lo que Josué ordena a continuación que se nomine a 3 hombres de cada tribu que no ha recibido su heredad, de que se levanten y suban y describan la tierra y luego la presenten a su persona para echar suertes sobre la misma. Aquí lo que Josué estaba pidiendo es que estos representantes suban a observar la tierra, hagan un mapa acerca de las tierras y posteriormente se ha dividido este territorio en 7 porciones, las cuales serían repartidas entre estas 7 tribus. Es importante destacar que las tribus de Judá y Efraín, Judá con Caleb y Efraín con Josué habían tomado en posesión su heredad, pero las otras tribus no. Y esto es algo a llamarnos la atención, pues Josué y Caleb, 38 años atrás, al recorrer la tierra, ellos habían observado y sabían que era aquello que iban a poseer y sobre lo cual habían fijado sus ojos, por lo cual habían entrado en batalla. Y esto es importante para entender que nosotros necesitamos tener visión, así como osadía. Y esta no es una visión de positivismo, necesitamos tener la visión de Jehová acerca de lo que Él quiere darnos en heredad, para entonces ser infundidos de fe y tomar osadía para poseer lo que Él nos está entregando. Y es así que vemos que las otras tribus que no tenían un antecesor que haya explorado la tierra y que pueda guiarlos y animarlos a que conquistaran un territorio, no habían entrado a poseer la tierra y tuvieron que aceptar esta orden que Josué había dado al pueblo, y es que ellos recorran la tierra, visualicen el territorio y reciban la tierra por sorteo. Claro que sabemos que también la suerte está en manos de Jehová, pero hay diferencia entre aquellos que con visión y osadía tomaron la tierra que ellos habían visto en su corazón y con ojos de fe. Finalmente, la cuarta sección, el capítulo 3 del 21 al 29, termina con las disposiciones para Josué y para Moisés. Y encontramos primeramente del versículo 21 al 22 el mandato para Josué, el mandato que Moisés le dice, y es: Josué, no olvides esto, tus ojos han visto lo que Yahweh ha hecho a estos 2 reyes, por tanto, así Él obrará con los demás reinos. No tengas temor, que Yahweh peleará por ustedes. Y esta es una enseñanza para nuestras vidas, que nosotros tenemos que pedirle a Yahweh que Él abra nuestros ojos para que nosotros podamos contemplar su obra en nuestro diario vivir, que nosotros podamos ser apercibidos en aquello que de diferentes maneras Él está obrando a nuestro favor, porque Él está presente, Él está involucrado y totalmente comprometido con nuestras vidas. Y es ahí que es muy importante y bueno que nosotros tengamos un diario, que podamos escribir en un diario no solamente nuestros devocionales, sino que nosotros podamos registrar en él el obrar que hemos visto de Yahweh en nuestro día a día, porque es su palabra junto con el testimonio de Yahweh en nuestro diario vivir, aquello que en las temporadas que no son muy buenas nos van a animar y fortalecer de saber que conocemos a aquel
que tal vez en esta hora no estamos viendo o apercibiéndonos de su obrar. Sin embargo, Él está obrando y que tenemos y vamos a entrar en confianza de que tenemos un registro personal de su obra en nuestras vidas, una historia que se está escribiendo entre nuestro Creador y nosotros. Del versículo 23 al 29 vamos a leer las disposiciones para Moisés. Y aquí leemos que Moisés le dice, entonces yo supliqué a Yahweh y le dije, has comenzado a mostrar tu poder y tu grandeza a tu esclavo. ¿Qué Dios hay como tú en los cielos o en la tierra que haga estas proezas? Déjame pasar a la buena tierra, déjame contemplar la hermosa serranía y el Líbano. Te lo ruego. A lo que Yahweh le va a responder, que ya no hablen más de este asunto. Pero Moisés afirma, Yahweh, disgustado conmigo por causa de ustedes, no me escuchó y me dijo, basta, no hablemos otra vez de este asunto. Y cuando algunos pudieran pensar que fue un basta, ya no hablemos de esto, yo creo que por la relación que tenía Yahweh con Moisés, no fue de esta manera. Fue un simple, basta Moisés, ya hemos hablado de esto. Y en el episodio anterior habíamos mencionado un poquito de que la razón por la cual Moisés no entra a poseer la tierra prometida es que él, siendo un representante de Yahweh para el pueblo, el momento que Yahweh le había ordenado hablarle a la roca para que brotara agua, él había golpeado la roca con ira y no había santificado de esta manera el nombre de Yahweh. Es decir, Moisés no había mostrado a un Dios santo, sino a un Dios airado por medio del temple que él manifestó. Por lo cual, la disposición para Moisés es que él no puede pasar a poseer la tierra prometida. En cambio, el Señor le dice, sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al mar, al norte, al sur, al oriente, y contempla con tus ojos la buena tierra, porque no cruzarás este Jordán. Y Yahweh ordena más bien a Moisés que él ordene a Josué delante de todo el pueblo y lo fortalezca y lo anime, porque él irá delante del pueblo y él hará a Israel poseer su heredad. Es así, dice que permanecieron en el valle de Bet-peor. Y en Números 27, del 12 al 23, nosotros encontramos este evento de una manera más detallada. Y se nos dice que Yahweh ordena a Moisés subir al monte de los Abarim y contemplar la tierra, porque no va a ingresar a ella, dado que Moisés no había santificado a Yahweh en las aguas de Meriba, cuando Yahweh le había ordenado hablar a la roca para que ésta diera las aguas. Moisés, en lugar de hablar a la roca, había golpeado a la roca, no manifestando así a un Dios santo, sino a un Dios airado, porque él, como representante de Yahweh para su pueblo Israel, debía manifestar el carácter de Dios, y él no obró de esta manera en las aguas de Meriba. Así que después de que Yahweh le dice esto a Moisés, nosotros leemos en Números que Moisés responde. Entonces, Señor, le dice, pon un varón sobre la asamblea para que guíe al pueblo, para que no sean un pueblo como ovejas sin pastor. Y estas palabras nos manifiestan el corazón de Moisés, su corazón pastoral de sobrever por la nación. Y él, cuando Yahweh le notifica que no va a entrar a poseer la tierra, Moisés le pide al Señor que designe un varón para que esté a cargo del pueblo. Entonces Yahweh le responde, toma a Josué, en quien hay espíritu, y lo vas a presentar a él delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la asamblea.
y le vas a impartir de tu autoridad. Vas a imponer tus manos sobre él y lo vas a investir con autoridad ante toda la congregación. Y Josué deberá consultar el juicio del Urim por medio del sacerdote para conocer la voluntad de Yahweh. Y ya terminando, en estos últimos versículos, nosotros oímos citar algunas enseñanzas en esta porción y se nos habla del principio de liderazgo, de saber entrenar a aquel que va a tomar nuestro lugar en nuestra ausencia y hacer este proceso de transición en el cual vamos a investir de autoridad a esta persona que nos va a suceder. Para finalizar con la revisión de estos 2 capítulos de Deuteronomio y habiendo visto estas 2 grandes victorias de Israel a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, es necesario que entendamos aquí la cita del Salmo 18, que aunque la tierra que tengamos que conquistar sea de gigantes, con visión de quién nos está entregando esta tierra. Con mi Dios asaltaré muros, con mi Dios ejércitos derribaré, porque Él adiestra mis manos para la batalla. Y entendiendo que Yahweh está con nosotros y está por nosotros, y hay promesas que Él ha entregado a nuestras vidas, te animo a que seas fortalecido en tu fe y puedas empezar a caminar en sus promesas y puedas tomar mano de aquello que ya te ha entregado por medio de ser encaminado en sus propósitos y fortalecer tus manos para la tarea de conquistar aquello que Él ya te ha entregado. Si te ha gustado este video, te pido que puedas darle like, compartir, te suscribas y le des clic a la campanita para recibir las notificaciones siempre que estemos subiendo un video de este estudio. Nos vemos la siguiente semana para desarrollar el capítulo 4 de Deuteronomio. Shabbat Shalom.